escuchar escuchar a su compañera, por favor. Yo la voy interrumpiendo cuando sea necesario. Adelante. El músculo tríceps. Este músculo es muy voluminoso y está formado pues, por dos músculos, el gastrocnemio y el sóleo. Se extienden desde el fémur. Ya, compartimos de la pierna. Sí. El muslo. Si ya voy en arterias con el grupo, con el público. Ok. Se extienden desde el fémur y desde los huesos de la pierna hasta el calcáneo, donde se insertan por intermedio el tendón calcáneo. El músculo gastrocnemio se distingue de una cabeza lateral y una medial que se insertan en el cóndilo femoral correspondiente. La cabeza medial se inserta sobre el casquete cóndilo medial por detrás y debajo del tubérculo del aductor mayor y en la cara superior del cóndilo medial. Y la cara lateral se inserta sobre la parte posterior del cóndilo lateral y en el casquete cóndilo lateral, la cápsula articular de la rodilla. Okay, vamos a hacer paréntesis. Puedes sentar un poquito de vez, ahorita continuamos. Antes de continuar, me está comentando que ayer que tuvimos la clase en CECIC, que se extravió una rótula y me pidieron que les comentara a ustedes si alguien había tomado la rótula, porque al momento de que Jonathan contó los huesos no encontró una rótula. Entonces me pide que si por favor, si alguien la tomó, si la pueden devolver antes de que verifiquen las cámaras pues, entonces les pido por favor, si alguien tomó la rótula, si la trae, si no quieren que se entere nadie, búsquenme y el que la entreguen está terminando la clase, si alguien la tomó. Si no, vamos a tener que solicitar que revisen las cámaras. Bueno, los músculos que nos están mencionando compañeros son músculos del compartimento posterior de la pierna. Voy a regresar a esta imagen para que vean ustedes y recuerden ustedes que el corte que estamos viendo es un corte a nivel del tercio superior. Entonces, miren, para que no se pierda, recuerden ustedes que el hueso más voluminoso es la tibia, el hueso menos voluminoso es el peroné. Entonces la tibia es medial y el peroné es lateral. Entonces vamos a tener un músculo gemelo o gastrocnemio medial. Vamos a tener un músculo gemelo o gastrocnemio lateral. Y vamos a tener un músculo que se llama sóleo. ¿Qué puntos van a formar un músculo que se llama tríceps? ¿Okay? Entonces, voy a poner la imagen esta para concretar un poquito lo que nos estaba diciendo su compañera en relación a los músculos que acabo de mencionar. Estamos viendo aquí nosotros a los músculos gastrocnemios como video, ¿okay? Esto es lateral porque este es el peroné, esto es tibia, entonces este es el gastrocnemio lateral, el gemelo lateral, y este es el gastrocnemio medial. De hecho, ayer se acercaron varios de ustedes a preguntarme del corte transversal de la articulación de la rodilla, que estaban ya más o menos tienen una idea de cuál es. Bueno, ¿cuál va a ser el origen de los dos músculos? Tubérculo, que se llama tubérculo supracondilar. Prácticamente que hay un tubérculo supracondilar lateral y un tubérculo supracondilar. Eso sería número 1. Y número 2, se van a originar en los casquetes condilos. Aquí ustedes me pueden recordar que es un casquete condilo. El estilo formado por la cápsula condilar
La cápsula articular que está cubriendo los cóndilos y que está reforzada por los músculos gastrocnemios. Repítelo fuerte, vamos, repítelo más bien. Ay, no. Ay, los finos somos nosotros vivos. Cada ciclo está representado por la cápsula articular y los músculos que son los gastrocnemios. La cápsula articular que está cubriendo a los cóndilos femorales. Y ahí mismo estamos viendo que se originan los músculos gastrocnemios. ¿Qué pasa con la cápsula articular? Se hace más gruesa y forma dos reforzamientos de la articulación que se llaman casquetes. Estás viendo aquí pues, la cabeza, si tú le pones a la cabeza un casco, eso protege la cabeza. Entonces, los cóndilos les pones un casco formado por cápsula articular y gastrocnemio que se llama casquete. ¿Sí? Entonces, ahí se van a originar esos músculos. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a poner la imagen que está por un lado. Vamos a poner la imagen que está por un lado. Y en la imagen aquí seccionaron a los músculos gastrocnemios. Y vamos a ver al otro músculo que se va a llamar sóleo. Este músculo sóleo, vamos a ver que tiene un origen. La cabeza del peroné va a tener un origen en algo que se llama así, en la línea del sóleo. Y la línea del sóleo está en la cara posterior de la tibia. ¿Ok? Entonces el músculo sóleo tiene dos puntos de origen. Uno, cabeza del peroné, y dos, línea del sóleo. Algo bien interesante que tenemos que ver aquí nosotros es que el músculo sóleo se origina por medio de una fascia. Y entonces vamos a ver nosotros que se va a dibujar un arco fibroso. En el miembro superior había un músculo que tenía un arco fibroso. ¿Sí? Flexor superficial de los dedos. Muy bien. Entonces, el coyuntóculo, si ese músculo se llamaba arcada fibrosa del flexor superficial, es arcada, como se la vemos. Fuerte. Arcada fibrosa del sóleo. Arcada fibrosa del sóleo. Muy bien. Entonces, la arcada fibrosa es interesante. Miren, vamos a poner esta imagen. Vamos a crear la imagen. Y entonces vamos a pintar la arcada fibrosa del sóleo, que es toda esta. ¿Sí? ¿Qué voy a ver ahí? Voy a ver una arteria. ¿Se llama? Arteria poplitea. Y entonces veo que la arteria poplitea entra o pasa por el arco fibroso del sóleo. Arco fibroso del sóleo. Y yo veo que por ahí pasa la arteria nada más. Entonces, bueno, no sé si alcanzan a ver ustedes aquí, no les alcanza a ver, que aquí se ve la inserción de un músculo que se llama aductor mayor, y se ve que aquí hay un espacio. Ese espacio se llamaba hiato del tercer aductor. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos mencionado? Hiato del tercer aductor o del aductor mayor. Y habíamos mencionado nosotros que en el hiato del tercer aductor o aductor mayor terminaba una arteria. ¿Qué arteria era? Decíamos, el hiato del tercer aductor pasa una arteria y ahí se acaba la arteria. ¿Qué arteria era? La arteria femoral. La arteria femoral son tres femorales. Superficial. Arteria femoral superficial. ¿No sabes cuál es, Francisco? ¿Ok?
Y entonces, al momento de que la arteria femoral superficial pasa por el arco de la luz magna, se convierte en arteria poplítea. Entonces, lo que les he dicho yo, siempre tienen que saber dónde empieza una arteria y dónde termina. Yo les diría, ¿dónde empieza la arteria poplítea? ¿Cuál sería la respuesta? Por el hiato del tercer aductor. En el hiato Del del tercer tercer aductor. aductor mayor. O del aductor mayor. ¿Dónde termina la arteria poplítea? En la arcada fibrosa del sodio. Otra vez, ¿dónde empieza la arteria poplítea? ¿Dónde termina la arteria poplítea? Grábense. Una vez más, ¿dónde empieza la arteria poplítea? ¿Dónde termina la arteria poplítea? Voy a ponerles otra imagen y en la imagen voy a ampliar y entonces vamos a ver la arcada fibrosa. ¿Sí? Vamos a ver aquí nosotros la arteria poplítea. ¿Sí? Y cuando la arteria poplítea pasa por la arcada fibrosa del sóleo, cambia de nombre. La Target nos dice que la arteria se va a llamar arteria tibial. Así dice la Target. Pero luego, miren lo que le pasa a la arteria. Se divide y entonces la arteria que está aquí se va a llamar y esta se va a llamar ¿sí? Pero a mí me gusta más la forma en la que en mi época se manejaba, porque no le llamaba arteria tibial, le llamaba así. Le llamaba tronco tibio peroneo. Y me gusta más ese nombre ¿por qué? Porque el tronco tibio peroneo termina por división en las arterias. Tibial posterior y peroneo. Pero todo eso que estamos viendo nosotros es en relación al arco fibroso del sóleo. ¿Okay? Hoy estamos viendo otro nervio que también arriba le llaman nervio tibial, que abajo le llaman nervio tibial posterior, que más adelante vamos a una vez. Este nervio le llama tibial, pero yo quisiera que ustedes lo recordaran como ciático porque es una rama del ciático, popliteo porque nació en el hueco popliteo, e interno porque sigue el trayecto del nervio ciático. El externo se va al peroné. Entonces, cuando atraviesa el arco fibroso, entonces aquí ya no le llaman nervio ciático interno. Nervio posterior. Que creo que la Target le dice porción superior del nervio tibial posterior, porción inferior del nervio tibial. Entonces vamos a recordar las ciático popliteo interno, pasa la arcada fibrosa y se llama nervio tibial posterior. ¿Okay? Entonces para eso es la arcada fibrosa. Ok, ahora me voy a regresar para acá.
para regresar para acá. Entonces, aquí estoy viendo los tres músculos: sóleo y gemelos. Entonces, si me voy a corte a nivel de tercio medio, ya no veo a los músculos como tal. Veo a un músculo que ahora se va a llamar tríceps sural. Y luego, si me voy a la parte distal, ya no voy a ver al tríceps sural, Tendón de Aquiles. tendón calcáneo o Tendón de Aquiles. tendón de Aquiles. Y entonces ese tendón calcáneo o tendón de Aquiles viene y se inserta aquí, en la cara posterior del calcáneo. ¿Sale? Este músculo tríceps sural es un músculo muy potente que tienen todos sus pies así en el piso. Pónganse en puntas. Esa es la función del tríceps sural. A eso se le va a llamar flexión plantar o plantiflexión. ¿Sí? Flexión plantar o plantiflexión. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿O creen que todo es mentira? ¿Quieren que lo va a inervar? Nervio tibial posterior. ¿Sale? Ok. Voy a consumir clase, pero voy a poner la participación como quiero. Ya la poner la participación. Ok. Y esto lo voy a hacer para que ustedes repasen y participen. Todos los músculos que estamos, los músculos que estamos empezando a ver, se habla su compañera, son músculos que están en el compartimiento posterior. El compartimiento posterior va a estar formado por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Quién me dice? Cara posterior de la tibia. Es la cara posterior de la tibia, es la membrana interósea, es la cara medial, es la cara anteromedial del peroné, es un tabique intermuscular posterolateral y es la fascia sural. La fascia sural. Muy bien, Castillo. A ver, esta barriga. Es en la cara posterior de la tibia, membrana interosa, en la cara anteromedial, en el tabique posterolateral y en la fascia sural. Bueno. Entonces, todo lo que acabamos de ver aquí nosotros es el compartimiento posterior. Y en el compartimiento posterior, quien se va a encargar de elevar todos los músculos, imagínense que esté en el parto y no le va a soplar de un rancho con rancho. Pues sí. Ay, hasta acá escuché. Ustedes, tengo 20 años dando clases. No, 20 años. Este mes cumplí 20 años dando clases. Ay, felicidades. Ya vamos a hacer. La carita asada. La carita asada. Ya
dejamos a ver. ¿Qué día los cumple? Vamos a las 2. ¿Me dijo? Una carita asada, güey. Como la mantequilla en el sartén, no sabe lo que es. Bueno, ya. Tengo que seguir siendo malo. Pues. Ok. Vamos a ver nosotros aquí un músculo que se va a llamar así. Ese músculo flexor grande de los dedos, ¿dónde lo vemos originándose? En la cara posterior de la tibia. Mariana. Jamie. Santiago Santiago. Jamie. Ok. Bueno, ahora, este músculo de aquí se llama así. Flexor del hallux. ¿Dónde ven su origen? En la cara posterior del pernil. En la cara posterior del pernil. Muy bien. Fátima. Ya está. Ándale, que hubiera dicho que sí. Está suave. Bueno, entonces, ¿dónde se origina el flexor largo de los dedos? ¿Dónde se origina el flexor largo del hallux? La cara posterior. Ok. Y en otro músculo, y ese músculo se llama así. Ese músculo se va a originar aquí. 1, 2 y 3. La cara posterior de la tibia, la membrana interósea y la cara posteromedial. Anteromediante. Perú. Pedro González. Pedro González. Pedro González. Héctor. Ok. Bueno. Esos músculos son músculos profundos que también son inervados por el nervio tibial posterior. ¿Sí? Bueno, resulta que esos músculos los vamos a ver aquí. Pero ya no vamos a ver los músculos, vamos a ver los Pedones. tibial posterior, flexor, largo de los dedos, flexor, del hallux. Pero miren, la imagen que a mí me gusta mucho que ustedes, a mí me gusta mucho, y que podemos ver muchas cosas, es esta. Es una vista medial. Es una vista medial. Aquí en la vista medial vamos a ver primero que nada un espacio que está entre esto y esto. El espacio se va a llamar así. Ya se los había comentado con los peroneos. ¿Cómo se llama el canal? ¿Cómo se llama el canal? Canal canal retromaleolar medial, que es retromaleolar por atrás del maleolo, ¿sí? Y entonces veo al tendón del músculo tibial posterior, al tendón del músculo flexor de los dedos y al tendón del flexor largo del hallux. Y a esos tendones veo que se revisten o se envuelven de qué? Bolsas serosas sinoviales. ¿Por qué? Porque se van a revestir o se van a envolver de bolsas serosas sinoviales, porque se van a encontrar con esto. Levante la mano alguien y dígame qué es. ¿Qué es?
Un retináculo. Eso. Vaya, digo que no yo. El apellido del retináculo, ¿cuál será? No, porque nos está pasando el extensor de los dedos. Retináculo flexor. ¿Sí? Retináculo flexor. Porque el extensor es este y este. Ese es el retináculo extensor. Y el que estamos pintando ahí nosotros es el retináculo flexor. ¿Ok? Entonces, esto es interesante porque aquí se va a formar un espacio entre la cara medial del y el se va a formar un espacio entre la cara medial del calcáneo y el retináculo flexor. Y este espacio se va a llamar así. ¿Cómo se va a llamar? Túnel del Carso. Túnel del Carso. Como el túnel del Carso. De hecho, ¿se acuerdan ustedes qué tendones pasaban o cuántos tendones pasaban por el túnel del carpo? ¿Valentino? Eran 8 porque eran los No. flexores superficiales. ¿Cómo dije? ¿Cuántos? 4. 9 tendones. Porque era 4 flexores superficiales, Ay, 4 flexores cuatro profundos y flexor largo del pulgar. Ya no nos conté los 4. ¿Sabes cuáles? ¿Y cuántos tendones estamos viendo que pasan por el túnel del tarso? Vean la imagen. 3. ¿Cuáles son? Flexor del dedo, flexor del calcio. ¿Sí? Ahora, no nada más veo tendones, veo que pasa un nervio, y veo que pasa una arteria, ¿saben qué fue? El canal, el túnel del tarso y el canal retromalular medial es el sitio donde se palpa el pulso tibial posterior. ¿Sí? Miren, cuando ustedes estén en cirugía y los manden a revisar los pulsos periféricos o en los pacientes diabéticos que como médicos del primer nivel de atención que van a hacer ustedes de entrada, como médicos generales, tienen que revisar todos los pulsos por dato, porque puede haber una enfermedad que se llama insuficiencia arterial. Y si hay una insuficiencia arterial, las arterias son insuficientes para llevar oxígeno a las células que se mueren. Por eso los dedos se ponen negros, se pudren los pies. Entonces tienen que palpar el pulso femoral en el triángulo de Scarpa, tienen que palpar el pulso popliteo en el cuerpo popliteo y tienen que palpar el pulso tibial posterior en el canal retromalular medial o en el túnel del tarso. ¿Sí? Si quieren, luego les digo cómo lo vamos a palpar, pero váyanse grabando porque ese pulso lo tienen que palpar. Si ustedes no palpan el pulso tibial posterior, ustedes lo buscan y no lo encuentran, eso quiere decir guarden silencio o los paro a dar clase. Eso quiere decir que la arteria tibial posterior es insuficiente para poder llevar la sangre al resto del pie. Pero si el tibial posterior, si el poplito es el que no se siente, del poplito para abajo no hay aporte sanguíneo adecuado. ¿Qué pasa con las personas? Empiezan a tener cambios de coloración en la piel y
y la piel de las piernas se ve manchada. ¿Por qué? Porque falta oxígeno y se empiezan a morir las células. Pasa mucho en las personas fumadoras crónicas. Hacen una insuficiencia arterial y puede causar incluso llegar a la amputación de los reflejos de los dedos del pie o de la pierna. Entonces, por eso esto es importante que lo veamos. Otro punto importante es que vean cómo el nervio y la arteria, ¿qué le va a pasar aquí? Se van a dividir y van a formar los vasos y nervios plantares, plantar medial y plantar lateral. ¿Qué sabes esto? El 7. ¿Sí o no? Sí. ¿Quieren pasar a dar la clase? ¿Quieren que les diga como les dije a los de otro grupo? Creo que no me se hizo. Ok, bueno, voy a quitar la imagen. Bueno, voy a quitar la imagen, pero la voy a borrar. Porque entonces aquí voy a ver algo bien importante. Miren, veo que el tibial posterior es un tendón que se inserta en un hueso que se llama navicular o y uniforme, donde se inserta el músculo tibial posterior. Escafoides, sí. Uniforme. Ok. Bueno, vamos a poner una imagen, creo que ya se les había puesto esta, ¿se acuerdan? Es una imagen de la región plantar. Y quiero que vean el flexor largo de los dedos, ¿dónde se va a insertar? En las falanges distales de los 4 ortécnicos. Segundo, tercero, cuarto y quinto. Y el flexor largo del hallux, ¿dónde se inserta? En la falange distal del hallux o dedo gordo. ¿Ok? Bueno, son los músculos de compartimiento. Bueno, voy a quitar la imagen y voy a continuar el siguiente. Quiero que ustedes me digan si se acuerdan de este dibujito. Bueno, todos en corito me van a decir qué metacarpiano es este. ¿Qué metacarpiano es este? El Primer metacarpiano es el pulgar, por lo tanto es lateral. Quinto metacarpiano es el meñique, por lo tanto Medial. es medial. Todo lo que yo veo cóncavo aquí es una región palmar. Todo lo que veo convexo acá es la región dorsal. Ahora sí. La posición anatómica dice que la palma de la mano mira hacia adelante y los pulgares lateralmente. Pero cuando ocurre el movimiento de rotación, verá que cuando no quedan caminando en puntitas, ¿qué le pasa entonces a los pies?
¿dónde queda la planta del pie? Abajo. ¿Y el dorso del pie? Arriba. Arriba. Entonces, yo veo esta imagen y la voy a comparar con esta. Y es lo mismo. Nada más que este es el que está gordito, es el hallux. Entonces, es el primer metatarsiano. Iba a ser media. Y este es el quinto ortejo. Por lo tanto, con el quinto metatarsiano, por lo tanto, si este es el hallux, esto es medial. ¿Por qué? Porque cuando ocurre el movimiento de rotación, el pulgar pasa de lateral a medial. Y el quinto dedo, el miembro superior es medial, pero por la rotación ahora va a ser lateral. Entonces, esto es lateral. ¿Sí o no? Sí, ok. En la imagen nosotros, ahora sí les voy a pedir que vayan levantando la mano. Decíamos que esta fascia se iba a llamar fascia palmar superficial. Fascia palmar superficial. Fascia palmar superficial. Edwin Irving. Sandoval Cervantes. Kevin. Eddie. Es nombre así. Entonces, ese se llama fascia Palmar superficial. Ahora, levantando manos, díganme cómo creen que se va a llamar esa fascia. ¿Vale? Una fascia plantar superficial. Fuerte. Fascia plantar superficial. Fascia plantar superficial. Es Rodríguez Morales. Rodríguez Morales Linda. Ajá. Ok. Regreso a la imagen, no se me distraigan, empiezo a aplicar correctivos. ¿Tienen que estar disciplinarios? Bueno, si nosotros veíamos esto, a esto lo llamábamos como Fascia palmar profunda. Sí, fascia palmar profunda. Viéndole esto. Fascia dorsal palmar profunda, perdón. Entonces, aunque no está tan igualita en el dibujo, esta fascia Es fascia fascia plantar profunda. ¿Pedro? Fascia plantar profunda. ¿Ok? Ahora, a nosotros a esta fascia Fascia dorsal superficial. no. Fascia dorsal profunda. Fascia dorsal profunda. Muy bien. Fascia dorsal profunda. Bien. Ok. Y entonces, a esta fase de aquí, le vamos a llamar Fascia plantar. no. Te quiero ver quién falta, A ver. Fase dorsal profunda. Alemán. Ok. Y por último, ¿cómo le llamamos? A esa fascia. Es fascia dorsal superficial. Fascia dorsal superficial. Y entonces, a esta de acá. Allá. Fascia dorsal superficial. ¿Pedido?
Mi pregunta es, ¿hay espíritu? Sí. ¿O no hay espíritu? Sí. Ok. Les voy a decir que los músculos de la planta del pie son músculos que en el miembro superior los estimulan. Los músculos de la mano los estudiábamos en compartimientos. Plenar, hipotenar, palmar superficial y palmar profundo. En la planta del pie no los vamos a estudiar. En la planta del pie los vamos a estudiar por planos musculares. Musculares. Entonces, vamos a poner esta primera imagen, jóvenes. Y en esta imagen vamos a ver los músculos del primer plano, como el antebrazo, pero aquí no es el antebrazo. Sí. Vamos a estudiar 4 planos. Primer plano que estamos viendo nosotros son 3 músculos. A ver qué cuál es. ¿El que levantó la mano? Ah, sí. Va. ¿Cómo se llama? Abductor. Cortejo es verde. Y este músculo va. Ay, no había. ¿Cuáles son los músculos del primer plano de la planta del pie? Flexor plantar corto. ¿Cuáles son los músculos del primer plano de la planta del pie? Abductor, abductor, Flexor plantar corto. En el miembro superior correspondería al abductor del pulgar, al abductor del meñique y al flexor superficial de los dedos. Mi pregunta es, abductor del pulgar, ¿quién lo inervaba? ¿Sí? Nervio mediano. El mediano. El abductor del meñique, nervio cubital. Flexor superficial de los dedos, ¿quién lo inervaba? Allá atrás, el mediano. Aguirre Cruz. Sí. ¿Pero qué creen? Aquí no va a haber nervio mediano en el cubital. El equivalente del nervio mediano se llama así. Planta. El equivalente del nervio mediano en la planta del pie es Nervio plantar mediano. Entonces, abductor del hallux lo inerva el Nervio plantar mediano. flexor plantar corto. Nervio plantar mediano. ¿Sí? El equivalente en la planta del pie, el equivalente en el miembro superior del cubital, hasta que se vuelve Plantar lateral. Nervio plantar lateral. ¿Sí me explico? Estoy haciendo
comparación, analogías, equivalencias. Entonces yo te digo, en la mano estaba medial y cubital. La planta del pie no es medial y cubital, es medial, los plantares medial y lateral. Entonces el abductor del pulgar, medial, abductor del hallux, plantar medial, flexor superficial de los dedos, medio medial, flexor plantar corto, plantar medial, abductor del meñique, Cubital. abductor del quinto dedo, Nervio plantar lateral. ¿sí o no? Sí. ¿Dónde está? Ahorita no puedo. Pongo todo loco. Vamos a ver aquí los músculos del segundo plano. Hay un músculo, mira, es este, que se llama Cuadrado plantar. En mi época, en 1998, se llamaba cuadrado carnoso de Silvio. ¿Esto se llama cuadrado planta? ¿Por qué Silvio? ¿Quién es Silvio? ¿Y por qué le pusieron el nombre? Pelado que le puso el nombre. Cuadrado carnoso de Silvio. Quiero que vean lo que va a hacer este músculo. Vean lo que va a hacer este músculo. Este músculo viene, jóvenes, y se inserta sobre este tendón. Que miren, verme hacia los dedos. ¿Sí? Pero quiero que vean lo que va a pasar porque ahí voy a preguntar. Vamos a tomar este tendón, viene aquí. Luego ya no lo veo. Y lo veo acá. Da la apariencia de que está perforando a un tendón. ¿Qué músculo del miembro superior tenía un tendón que se llamaba perforante? El flexor profundo de los dedos. ¿Entiendes? ¿Puedo pasar por ahí? ¿No sabes cuál es, Francisco? Sí. A ver, su compañero va a dar la clase y ya voy a venir. Para que no repruebe tanto A ver, ¿ustedes cuándo? Ay, pasa, me queda ofrendas. Una leche toda maldada y toda cuajada. Nos despreció el cafecito. El café. Nosotros le llevamos una vez una comida así. Esta es la Mac. Nosotros hemos regalado Max, la tablet que tengo, nosotros se la regalamos. El carro. Y así les vamos a regalar una camioneta. Le voy a regalar un terreno, no se ¿Ellos preocupe. cuántos pasaron el grupo? Bueno, yo estuve en el primero F, conocí al doctor Castilla y nada más pasamos de nuestro grupo 4 a segundo. Eran los que daban ofrendas. Sí, no, no, cuando yo vengo. Cuando yo con la tablet, imagínese. No me dieron nada. Decía, "Ay, doctor". No, Ya, al día siguiente con- El día siguiente con los Con terreno. Profesor, es que no le ocupo mucho. Más vivo. No, hombre. ¿Ninguno? ¿Ese qué salón es? Primero que. Primero C. No, sí, sí hay. No, están desplomando, pero hay. Hay altas y bajas. ¿Cuál fue la calificación más alta? De 8. ¿Quién sacó 8? Valentín. O sí, Benavides. En el primer examen que estuvimos con él, 8 también. en el primer examen, en el primer parcial con él, lo más alto fue 8 y ya después fue 7.
De hecho, nada más había pasado yo, el único, pero una práctica que nos echó la mano. Vean que no soy tan gacho, ¿no? Ay, a nosotros también Ah, nos no, hacen tenemos que Ay, echar la mano. No, es que nos faltaba una práctica y ya dijo, bueno, vamos a ver los que En el vienen. piso y Ajá. en el lobo. Y ya dijo, ahorita nos vamos a rescatar. Y ya nos puso el examen y fueron como 10 segundos que nos dejó responder rápido las respuestas. Y si ya no alcanzaste a contestar, ni modo. Dice. Así que traigan su meta. Siempre. Mañana voy a encontrar todo el... Una llave. Una foto de la computadora que hacer. Hombre, quién sabe por qué no Yo siempre sentado. Círculo que saca. Yo así, la El muñeco, profe. No, hombre, si está bien fácil, profe. Mira, no lo dudaría porque aquí como gente de esta ranchería. Oye, de Tuxpan, de Catemaco. Humano. Hay lugares que ni nombres tienen. No nos han descubierto. 11 vive allá en 12. Allá. No pasa ni el tren, me cabrón. Ay, puri, Hay alguien para llegar, tiene que subirse un burro. No, literal, sí. En mi rancho sí. Ya veo que vamos llegando con un caballo. Ya. Hay un puro hombre para En mi pueblo sí pasa burros. Le traen dos gallinas de ofrenda, profe. Ahora por una camiseta. Ahí está. Hay que traerlas. Se van a poner de nombre de Castilla. De la carnicería, doctor Castilla. Carnicería Castilla. La carnicería de Castilla. Me van a hacer videos anatómicos con el pollo, el puerco y todo. No, pues tienen el mejor profe de anatomía. De verdad, aprovechen, ¿no, chavos? No lo aprovechan. No, hombre. Mira, me dan la clase y están platicando, están jugando. ¿Saben qué les hizo Sáquenlo. una vez? ¿Qué les hizo? ¿Qué les No, hombre, una vez una chava se durmió y teníamos para ese día una práctica, teníamos examen. Y yo prestando atención, como siempre, como mejor alumno. Y cuando agarra, golpea la pared y cierra la iPad. Están reprobados. Se salen. Así que ojo, chavos, presten atención porque Si lo hago, sí. pero no me creen, me están tentando. No, sí. No. Pregúntenle a los que están en el. A los que están en el tercero de No, ahorita. ¿cómo le fue el segundo semestre? Fácil. Regalado. Sí, Sí, pero no les di clase. está bien fácil, seguro. Al rato todo. Ahí agárrense del ordinario. No, pues yo senté neuranato. O 10. Clase que no le di yo. Pues, Con el doctor Castilla saqué 7. ¿En cuándo? ¿Cómo? ¿En primero? Primero. fue el más alto. ¿Y fue el más alto? Tenía dos grupos, no pasamos de esos 60 alumnos, 5, ¿no? El semestre pasado tuve 3 de segundo. Ajá. 3 grupos de segundo. Y tuve 50 alumnos con vergüenzas. Y los que se fueron a Pasaron como 5. ¿cómo se llama el que sigue? Que no está en el semestre. Curso de verano. Todos en curso de verano. Sí. Me falta que puse mi corazón. No, pero la verdad, lo que enseña es lo que creo. No, o sea, con él tienen la necesidad de leer el libro, No entiende. de verdad. Él les explica la información bonito. El doctor es en la tarea andante. Claro, no hombre, les va a tocar exponer en el mandato si no les da el doctor Castillo y van a ver cómo se van a jalar las leñas. Al rato sin Sí, ya van a ver. No, de repente me puedo decirle, me sale un Cuando estoy viendo la vía cortico, ¿cómo se ve? Pero el doctor No, hombre, Que la- cuando veas sistematizaciones, sí, ¿qué les decía el doctor? Ay, vamos a ver un video del doctor Castillo. a veces nos ponía los videos del doctor Castilla que subía al Teams y ya no entendíamos. Le decía el doctor, a ver, vamos a ver el tema, pero vamos a ver un video del doctor. No, de verdad. Enseñale lo que venga según nosotros. Como nos No, ahorita estoy viendo O sea, con los de primero, les dije, a ver, estamos viendo el camino, en segundo. Les digo, si no pueden con un fémur, van a poner con corte de puente, diferentes somáticos, diferentes No, ahí sí van a estar.
Llorar. No les van a poner, si no les doy clase yo, les van a poner los videos. Castilla. No vamos a volver a ver, pero Si no les dices, ¿te puedo ir a preguntar? No. No me. Ya van a ver cómo les va a ir sin el doctor Castilla. Te van a llorar. Van a llorar. Sí. Quizás pasen, saquen su 8 en Bueno, todos. saquen su 8 así en las clases, pero cuando llegue Jorge, ya lo hace. Si las preguntas de su examen son difíciles, así son las de Jorge. Y van a ver. Yo tengo que todos en la casa de baño y le vamos. Descarga en automático. Cuando yo llegué aquí a Lices, me dijeron, pues la verdad está fácil, nada más hay que tener cuidado con un filtro. Y yo dije, ¿cuál filtro? Es anatomía. Y yo, pues no se me hace tan difícil. No, pero hay un filtro. Yo, ¿qué? Uno que se llama el doctor Castilla. Vas a ver, ese limpia porque limpia, purga, dice. La verdad. Quiero unos que se van a ir a la taza. Aquí estamos nosotros, por ejemplo. Hombre, está bien fácil. Bueno, a ver, me estoy preguntando, ¿qué tal no era entonces? Flexor profundo. Flexor profundo. Ah, era el perforante. ¿Cuál es? Flexor profundo de los dedos. Flexor profundo de los dedos, ok. Entonces, el flexor profundo de los dedos tenía una característica. ¿Cuál era? En relación a su inervación. Levantando manos. Que era mitad, un nervio, mitad mediano y mitad cubital. Eso, muy bien, apellido. Vázquez. Tiene doble inervación. Vázquez, Santiago, Jesús. Bueno, como el cuadrado plantar se está insertando en este músculo que sería el flexor profundo, ¿quién creen que va a inervar a este músculo? Plantar lateral. Los nervios plantar medial y plantar lateral. ¿Se acuerdan que en el miembro superior vimos unos músculos que se llamaban? Lumbrical. Segundo lumbrical, tercer lumbrical y cuarto lumbrical. A ver, primero y segundo lumbrical en el miembro superior de Chavarría, ¿quién los inervaba? Primero y segundo, el nervio mediano. El mediano. Entonces, en el miembro inferior, primero y segundo lumbrical, Kevin, ¿los inervaría? Nervio plantar izquierdo. Nervio plantar medial. Sandoval. Tercer y cuarto lumbrical, ¿quién los inervaba en el miembro superior allá la mano? Lumbrical. Entonces, seguimos. Entonces, tercer y cuarto lumbrical. Tercer y cuarto lumbrical. Nervio plantado lateral, apellido. Dije algo. Malditino. ¿Nadie participaba? No me está dejando participar. Estamos desesperados. Yo creo que hay varios con celular, pero ahí lo estoy viendo. Déjame. Vamos a ver, pues vamos a fulminar. Bueno, repítanme por favor los músculos del segundo plano de la planta del pie. Cuadrado, plantar, Y Primero, segundo, tercero, vertical. umbilicales. Vamos con los músculos del Tercer. y en este músculo Flexor. ¿cómo se llama? Flexor de la luz. Este está cortado. Flexor del quinto. Y este que tiene una porción oblicua y una porción transversa. El aductor. ¿Sí? Vean este músculo flexor de la luz. Y el flexor corto del pulgar tenía una característica. Que la cabeza superficial ni Tenía dos cabezas, una superficial y otra profunda. Ok, muy bien, Valentina. Pero aquí no va a ser superficial y profunda. Cabeza medial. Cabeza lateral. A ver, ahora sí. La cabeza superficial del flexor corto del pulgar era inervada por el mediano.
Y allá atrás que está revolcando. El cubital con la. Espérate. Ah. La cabeza medial del flexor corto del hallux, ¿quién la va a inervar? El tiliar. No, nunca jamás. El Castillo. nervio plantar mediano. Nervio plantar medial. Muy bien. La cabeza profunda del flexor corto del pulgar. La cabeza profunda del flexor corto del pulgar. El cubital. Y entonces la cabeza lateral, ¿vale? Nervio plantar lateral. William nos está viendo. Aquí sí llegan a las participaciones, ¿verdad? Todos bien amenazados. ¿Cuántas participaciones les piden? Y es nada, pero lo mismo. Ay. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos llevamos? A ver, va. Pero vean las mías. Aductor del pulgar. ¿Quién lo inervaba? Luz, no, Rita, no. Rita, ¿no? Vale, porque ya hay muchas participaciones. Aductor. Aductor. ¿No? Ah, Sí, ¿o plantar. sí? Y nervio cubital. Nervio cubital. Sí, ya. A ver. Entonces el aductor del hallux, ¿quién lo va a inervar, Roda? Nervio plantar lateral. A ver, y el flexor corto del meñique, ¿quién lo inervaba? Echavarría. Cubital. Nervio cubital. Y entonces el flexor del hallux, Rita, Nervio plantar y lateral. nervio plantar lateral. Ya si no pasas este examen, híjola. William nos estaba viendo esperando. Oye, si ya te preguntas así, ¿no? ¿Qué dinero? Y en el examen, pero o sea, no me importa. Es correcto identificar. A realizar una disección profunda de los planos de la planta del pie, ¿es correcto ver de lateral o medial? Cuarto plano. En ese A ver, momento. Cuarto plano de la planta del pie. Con ver la imagen, Sí. ¿saben qué músculos son? Interóseo. Interóseo. Aquí no te digo. Nuestro Valentino se está viendo feo. Vasco Santiago, Jesús. Valentino está Ya, ofendido. Valentino. Pero aquí no hay interóseos palmares. No. Plantares. Son plantares. Valentino. Ok. ¿Cuál era la función de los interóseos dorsales en la mano? Se fue. Uriel. Abduce. Aduce. ¿Y cuál era la función de los interóseos palmares? ¿Qué digo? Aducción. Aducción. Ya me rendí. Baby Jesús Sandoval. Prende con todo ahora. A ver. ¿Y quién inervaba los interos? A todos los interóseos de la mano. El cubital. Qué rollo, güey. Cascada. Tiene un meses. Bueno, jóvenes, esos son los 4 planos de los músculos de la planta. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en la siguiente clase? Necesito que estudien los músculos, origen, inserción, y quiero que empiecen con el capítulo 67, que es arteria y arteria. ¿Ok? Bueno. ¿Iniciación de qué? Diga participación. El rating. Sí, querido. Doctor. Sí. Sí, ya. Ah. Celulares.